Ya te escucho. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te pedimos que abras nuestros oídos espirituales para que tu palabra caiga en tierra fértil y le demos mucho fruto para glorificarte. Amén. Te pedimos que atraigas más gente a tus pies, a tu conocimiento y que nos pongas a trabajar más. En el nombre de Jesús. Buenas, Amén. sí, Bueno, eh, vamos a iniciar. Se acuerdan que, bueno, no sé si se fijaron, el tema es el afán y la ansiedad. Este, y la verdad, por más afanados o ansiosos que estemos, el mundo sigue girando, el mundo sigue su curso. Eh, quiero ver a ¿cómo se llama? Las definiciones de diccionario. Dice dice, perdón, se me olvidó ponerla acá y acá, ok. Entonces, vamos a hablar del afán y de la ansiedad. Las definiciones de diccionario son afán, dice trabajos y fatigas que se soportan para conseguir una cosa o trabajo obsesivo. ¿Sí? Ansiedad es estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Angustia que acompaña algunas enfermedades, en especial neurosis. Fíjense, lo toma como neurosis. La ansiedad, yo lo veo como una autotortura, algo que nos estamos torturando nosotros mismos por estar pensando demasiado en cosas que podrían o no suceder, ¿no? Hemos hablado, ¿no? Que el 90 y tantos % de los miedos que tenemos son infundados, o sea, no es cierto la mayoría de los miedos que nosotros mismos nos creamos. Entonces, esta ansiedad yo creo que vienen a, a salir por los temores que cada uno de nosotros tiene. Entonces, esos temores empiezan a causar ansiedad en nuestras vidas. Le estamos dando vueltas y vueltas al pensamiento. Hay una frase que me gusta que dice que cuando te enfocas en algo, esto se magnifica. Entonces, entre más pienses en algo más grande, lo vas a hacer para ti, ya sea algo de bendición o de maldición. Y la ansiedad no es de bendición, es de maldición. Pero aquí el caso es que nosotros mismos nos estamos maldiciendo con nuestras propias ansiedades que nosotros mismos hemos creado. Dice en Primera de Pedro, capítulo 5 verso 7 dice, echen toda su ansiedad sobre Él, o sea, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes o de nosotros. Si Dios tiene cuidado de mí, no tengo por qué vivir con ansiedad. Tengo que aprender a depositar cualquier ansiedad, cualquier angustia, cualquier temor sobre Dios, confiando en que mi vida está en el hueco de la mano de Dios, ¿verdad? Entonces, seguimos. Salmo 119, 28. Dice, fíjense qué interesante cómo dice aquí este salmo. Dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Dice la Biblia en Santiago que la palabra nos puede salvar nuestras almas. La ansiedad está en el alma, los pensamientos están en el alma. Es algo que nosotros mismos hemos estado creando. Y fíjate cómo dice aquí el Salmo, se deshace mi alma de ansiedad. Entonces, lo único que estamos provocando con la ansiedad de nuestras vidas es ir deshaciéndonos por dentro. Y en las definiciones, la que vimos, la segunda, dice que la ansiedad es una angustia acompañada de algunas enfermedades, ¿sí? En especial la neurosis. O sea, quiere decir que la ansiedad provoca enfermedades. O sea, obviamente nos estresamos y el estrés es la fuente de muchas enfermedades, ¿sí? Entonces, no nada más estamos creando
temores infundados en nuestras vidas, sino que también nos estamos creando enfermedades, tanto mentales como físicas, para nosotros mismos. ¿Sí? Seguimos adelante. Eh, en lo personal, yo me he fijado que de repente, me había fijado que de repente me daban ciertas alergias, o sea, como que me salían sarpullido en los brazos y empezaba por ahí como eso. Si no lo trataba, se me iba todo el cuerpo. Eh, Nunca supe, no sabía exactamente por qué y de dónde venían todas estas cosas, pero pues ya con el tiempo te vas poniendo atención a ver si es algo de comida o qué es, y de repente me di cuenta que cuando me estresaba, pues era cuando me pasaba. Entonces, necesito controlar yo mis niveles de estrés para evitar que me venga todo esto. Entonces, como les digo, nosotros mismos nos provocamos estas enfermedades, tanto físicas como mentales. Y el afán, pues, es una preocupación desmedida, ¿verdad? Dice, vamos a Lucas 21, capítulo 21, verso 34. Y dice, miren también por ustedes mismos. Fíjate cómo dice aquí, ve por ti mismo. Si no estás bien tú, va a ser difícil que estés bien con los demás o que puedas ayudar a los demás, definitivamente. Por ejemplo, los que se han subido a algún avión, cuando la azafata está dando indicaciones y va a salir te habla de que va a salir la mascarilla, ¿qué es lo que nos dice? Primero póntela tú y luego le ayudas a la persona que tienes al lado. Puede ser un niño, puede ser un adulto mayor o alguna persona con problemas. Le dice, primero póntela tú, porque si tú no estás respirando bien, ¿cómo vas a ayudar al que está al lado? Entonces, si tú no estás bien, no puedes ayudar a los demás. Si tú no estás bien, no puedes interactuar bien con los demás. Por eso es necesario que veas por ti mismo. Cuando tú estás bien, entonces tus interacciones hacia los demás van a estar bien. Por eso dice aquí la escritura, miren también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y fíjense cómo dice, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. O sea, lo que está diciendo es, no te afanes, no te preocupes, ¿sí? Nada vas a ganar con preocuparte. Vamos a leer Mateo 6:25, que precisamente habla de esto también. Y dice Jesús está hablando, dice, por tanto les digo, no se afanen por su vida, que han de comer, que han de beber, ni por vuestro cuerpo, que han de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. O sea, no te preocupes. Lo que está diciendo aquí Jesús es, Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de que el pan nuestro de cada día vaya a caer hoy, Dios tiene cuidado de que tengas abrigo, vestido, techo, etcétera, etcétera, etcétera. No te afanes por esas cosas, ¿sí? Ya saben cómo dice, busca primeramente el reino y su justicia, y lo que tú necesites va a ser añadido. Vamos a leer el verso 31, Mateo 6:31. Dice, no te afanes, pues, diciendo que voy a comer, o que voy a beber, o que voy a vestir. O sea, no te preocupes por esas cosas. Dios sabe que tienes necesidad de todas esas cosas. Y si Dios sabe que tienes necesidad de esas cosas, Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades conforme su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Entonces, cualquier necesidad que tú puedas tener, Dios se va a hacer cargo de ella. No te afanes. El afán nada más va a estorbar, ¿sí? Hay una parte donde dice que ganas con afanarte. No podrás añadir a tu estatura un codo. Lo que está diciendo es que si te preocupas, si te afanas, si te angustias, no vas a resolver absolutamente nada. Nunca nadie ha resuelto un problema angustiado, con la angustia, perdón, o con el afán. El afán y la angustia no resuelven problemas, ¿sí? El preocuparse no resuelve problemas.
el ocuparse es lo que resuelve un problema, el ocuparse, no el preocuparse, no el afanarse ni el angustiarse. Eso al contrario, nos hunde más. Cuando nosotros nos angustiamos, nos hundimos más. ¿Sí? Ok. Mm, Fíjense, dice en el verso 32, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Cuando aquí Jesús está hablando al pueblo judío, está diciendo los gentiles, o sea, la gente que no conoce a Dios, la gente que no tiene fe en Dios, la gente que no confía en Dios, busca todas esas cosas. ¿Sí? Dice, ustedes busquen primeramente el reino de su justicia y esas cosas te serán añadidas. Los incrédulos buscan la papa, buscan el vestido, buscan el dinero, buscan muchas cosas. Nosotros buscamos a Dios, buscamos su justicia y Dios se encarga que cualquier cosa nos sea añadida, que cualquier cosa que pudiéramos necesitar, Dios nos la hace llegar. Y yo creo que Dios va más allá. Yo les estaba diciendo que la fe tiene que madurar. La fe es como un músculo. Entre más se ejercita, más crece. De hecho, Jesús habla y dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, y luego dice que este grano de mostaza, una vez que se siembra, crece y se convierte en más grande que cualquier hortaliza. Entonces está hablando de una fe creciente. Entonces, dependiendo del nivel de fe que tienes, es el nivel de vida que vas a tener. Por ejemplo, la gente que tiene poquita fe, pues espera que sus necesidades sean suplidas. La gente que ya tiene fe no espera que sus necesidades sean suplidas, ya sabe que sus necesidades están suplidas. Él va por otras cosas más adelante. De hecho, dice la Biblia que él nos ha dado la habilidad de hacer riquezas. Dice en Deuteronomio 8:18. O sea, Dios quiere que vayamos más allá. O sea, no que estemos apegados al dinero, no que amemos al dinero. Dice, raíz de todos los males es el amor del dinero. No ames al dinero, pero lo que tú necesites y aún más allá, porque Dios sabe dar más abundantemente de lo que pides o entiendes. Pero ahí tiene que ver también el nivel de tu fe. Y el nivel de tu fe está inversamente proporcional a tu relación con Dios. Entre mejor relación con Dios tengas, mejor calidad de vida vas a tener. ¿Sí? Por eso dice Jesús, busca primero, o sea, que Dios sea lo primero en tu vida, y entonces Dios se encarga de todo lo demás. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, creo que es Mateo 6:31, dice, vengan a mí los que estén, desde el 28 creo que dice, no es 6, 11, Mateo 11:28, dice, vengan a mí los que estén cansados y trabajados y yo los haré descansar. Y se pongan su carga sobre mí y tomen la mía. La mía es fácil y es ligera. Entonces dice, aprende a dejar tus cargas sobre Jesús y toma la carga de Jesús, la carga de Dios son las almas. Entonces tú preocúpate por extender el reino, por estar en las cosas de Dios y Dios se va a hacer cargo de estar en tus cosas. Vamos a leer Jeremías 17, el versículo 7 y 8. Jeremías 17, 7 y 8 dice, bendito el varón que tiene su confianza puesta en Dios. ¿Sí? Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Esta persona, dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esta persona que tiene puesta su confianza en Dios, Dios lo compara a un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Es un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Son árboles normalmente que crecen frondosos, fuertes y siempre tienen fruto. Creo que lo comentábamos la vez pasada, les platicaba yo de un árbol de aguacate que tenemos que entre más agua tiene, más aguacates da.
¿sí? Entre menos agua hay, pues menos aguacate está. Entonces, ¿qué está diciendo? Que da más fruto cuando tiene más agua. La Biblia hace una analogía del agua con la palabra. Cuando habla del agua, normalmente está hablando de la palabra. Entonces, entre más cimentado estés en la palabra, más fuerte, más grande, más frondoso y más fruto vas a dar, vas a tener. ¿Sí? Ok. Isaías 41:10 dice, no tengas temor, no tengas miedo, porque yo, tu Dios, estoy contigo. No desmayes, no desfallezcas, porque yo soy tu Dios que te da fuerzas. No sé, yo creo que a todos nos ha pasado que sientes que las fuerzas te faltan. Dice, los jóvenes flaquean y se cansan, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. ¿Sí? Tendrán fuerzas, dice también, como las del búfalo. Entonces, de repente sentimos que se nos van y decimos, Dios, te dejo mis cargas sobre ti y renueva mis fuerzas como las del búfalo, ¿verdad? Y luego sigue diciendo aquí en Isaías 41:10, dice, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Se acuerdan que les había comentado que cada palabra está puesta en la Biblia con una intención? No fue puesta al azar. Cada palabra, dice la Biblia que ni una jota ni una tilde, o sea, una pequeña coma. Dios tiene cuidado de cada pequeña coma que puso en la palabra de Dios. Entonces, cuando usa una palabra, lo hace intencionalmente. Entonces, cuando dice siempre es siempre, cuando dice nunca es nunca, cuando dice todo es todo y cuando dice nada es nada. Así es Dios. Y esas palabras sí tienen significado. Nosotros a veces las usamos nada más por usarlas, ¿sí? sin tener la comprensión del alcance que tiene. Entonces, cuando Dios dice siempre te ayudará, es que dice todo el tiempo que tú necesites ayuda, la vas a tener de parte de Dios. Todo el tiempo. ¿Sí? Siempre te ayudaré. Y luego dice también, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué está diciendo? Que Él se encarga de nuestro sustento. ¿Sí? Él nos sustentará con su diestra es Jesús. Entonces, Jesús se encarga de que el sustento, el alimento que necesitamos para el día a día, llegue a nosotros. ¿Se acuerdan también en el contexto de los versos que leímos anteriormente de Mateo 6:33? Habla de los pajaritos. Dice, los pajaritos no siembran, no ciegan, no cosechan, y sin embargo Dios los alimenta. Y lo dice, no hará con ustedes más hombres de poca fe, mucho más hombres de poca fe. Y hay otra palabra que también no saben cómo me ha fortalecido mi fe, que está en la parábola del hijo pródigo. Todos conocemos esa parábola. Cuando el hijo pródigo se aleja del padre y se gasta todos sus bienes en prostitutas, alcohol, amigos, etcétera, etcétera, y termina en el chiquero alimentando a los puercos, muerto de hambre. Dice la Biblia que volviendo en sí dice, ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan en casa de mi padre? Algo que dice es, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Se acuerdan cómo nos pidió Jesús que le habláramos a Dios? Padre nuestro, siempre sea mi Padre o vuestro Padre. Entonces Jesús siempre nos enseñó a decirle a Dios Padre, para que lo viéramos como Padre. Y en casa de mi Padre hay abundancia de pan. O sea, no nos vamos a quedar sin comer los que confiamos en Él o los que tenemos a Dios como Padre. Porque hay gente que tiene a otros padres, y ahí lo dice la Biblia, eh, pero nosotros que tenemos a Dios como Padre, en casa de mi Padre hay abundancia de pan. Mientras te mantengas pegado a Dios, mientras te mantengas buscando a Dios, ¿sí? Lo que tú necesites, lo vas a tener. Salmo 37:3. Cómelo. ¿Mande? Bueno, Salmos 37:3 dice, confía en el Señor y haz el bien. Y entonces, o sea, como consecuencia,
habitarás en la tierra y te alimentarás o te apacentarás de la verdad. Pero empieza diciendo, confía en el Señor. ¿Qué es confiar en Dios? Obviamente no es estarse mordiendo las uñas y diciendo, ching, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? Mis bolsillos están vacíos. ¿Qué voy a hacer? Eso no es confiar en Dios. ¿Sí? Confiar en Dios es decir, yo no sé qué situación puedes estar viviendo, pero tú puedes decir, de esta situación me va a sacar Dios. De aquí se va a encargar Dios de suplir cualquier necesidad que pueda tener. Pagar renta, pagar luz, pagar agua, comida, etcétera. Lo que tú necesites, Dios te lo va a dar. Y lo único que Dios pide es que confiemos en Él. ¿Sí? Fíjense lo que dice en el verso 5 ahí mismo, 37:5. Encomienda al Señor tu camino. ¿Qué es encomendar a Dios tu camino? Es que pongas tu vida en manos de Él. ¿Qué es tu camino? Tu vida, lo que tienes por delante. Ese es tu camino. Entonces, pon lo que tienes por delante, porque lo que ya pasó, ya pasó. ¿Sí? La Biblia dice, olvidando lo que queda atrás, ya olvídate de lo que pasó. Entonces, lo que tienes adelante, ese es tu camino por recorrer. Entonces dice, encomienda a Dios lo que tienes por recorrer, encomienda a Dios tu camino, y luego la segunda parte dice, y confía en Él, y Él hará. Lo que está diciendo es que la condición para que Dios haga en mi vida es que yo confíe en Él. Fía y Él hará. Si no confías, bueno, pues entonces le estás atando las manos a Dios. Dios no va a hacer nada. Dios se mueve por fe. Creo que ya lo hemos hablado. Una vez un muchacho me preguntó y me dice, oye, ¿sí es cierto que existe Dios? ¿Por qué hay tanta necesidad en el mundo? Me dice, yo, pues porque Dios no se mueve por necesidad. Si Dios se moviera por necesidad, efectivamente no está haciendo nada. Dios se mueve por fe. Cuando la gente que tiene necesidad adquiere fe, sus necesidades son suplidas. Pero las necesidades son suplidas hasta que tengamos fe. Por eso es que se nos ha encomendado a nosotros predicar el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. O sea, la buena noticia es que tus pecados son perdonados. La buena noticia es que a partir de ahora, si pones tu vida en Dios, si abres tu corazón para que Dios entre en él, entonces Dios se va a hacer cargo de tu vida. Eso es predicarle el Evangelio. Entonces, cuando la gente confía en Dios y abre su corazón para que Jesús entre en él, entonces Dios va a hacer en sus vidas. Dios va a suplir sus necesidades. ¿Sí? Ok, seguimos adelante. Isaías capítulo 57, verso 13. Isaías 57, 13. Ok, los que tengan Biblia, sí sería bueno que la estuvieran abriendo por ahí. Dice, cuando clames, esto está tremendo, ¿eh? Dios le está reclamando al pueblo cuando el pueblo se alejó de Dios y se fue tras dioses ajenos. Fue y depositó su confianza en ídolos. Dice aquí, cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos se los llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía, más el que confía en Dios, tendrá la tierra por herencia y poseerá mi santo monte. El que en mí confía, dice Dios, tendrá la tierra por herencia. Entonces, Dios, ¿cómo decirlo? En Dios tengo herencia siempre y cuando mi confianza esté puesta en Él. ¿Sí? Fíjense lo que dice en el Salmo 27:3. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Qué está diciendo? Pase lo que pase, yo voy a estar seguro, mi corazón no va a temer, no va a haber afán, no va a haber ansiedad, ¿sí? Porque estoy confiando en Dios. Aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré confiado. Eh, vamos a leer
un salmo que todo el mundo, yo creo que todo el mundo se sabe, es un salmo precioso. No, no vamos a leer todo, vamos a leer una parte nada más. Eh, Vamos a leer el Salmos, Salmo 23. Vamos a empezar desde el verso 1. Este verso me encanta. Y empieza diciendo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Siempre que estés leyendo la Biblia, lee en primera persona, ponle tu nombre y analiza lo que está diciendo. Fíjate, lo que está diciendo aquí es, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Está diciendo que cuando yo me deje pastorear por Dios, eso es que Dios es mi pastor, no, no que yo lo diga, sino que sea una realidad. Es una realidad cuando me estoy dejando pastorear por Él, cuando me estoy dejando guiar por Él. Si me dejo guiar por Dios, si me dejo pastorear por Dios, entonces nada me faltará. O sea, he puesto mi confianza en Dios, busco primero el reino de Dios y su justicia, y entonces nada me faltará. ¿Por qué? Porque me estoy dejando pastorear por Dios. Verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, no dice mi espíritu, dice mi alma, porque las angustias, la ansiedad están en el alma. Ahí es donde necesitamos el descanso, ahí es donde necesitamos el confort de Dios. Dice, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Y ve lo que dice en el verso 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte. No, no quiere decir que necesitamos andar por ese valle de sombra. Dice, aunque ande. Dice, en valle de sombra y de muerte, no voy a tener temor, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Dios ha dicho, yo estaré contigo todos los días. Jesús dijo también antes de irse, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final. Entonces dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cuál es la vara de Dios? ¿Cuál es el callado? Porque no dice mi vara y mi callado, dice tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, la vara y el callado es otra cosa que la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios me infunde aliento. Hay veces que estás pasando un momento desagradable, un trago amargo, y no tienes absolutamente nada de que sostenerte aparentemente. ¿Qué digo aparentemente? Porque los que confiamos en Dios sí tenemos esa vara de que sostenernos, que es la palabra. Tienes una vara, una palabra, una promesa de Dios para tu vida que te sostiene. Ves tus bolsillos vacíos y en lugar de angustiarte, dices, mi Dios suplirá todo lo que me falte de acuerdo a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Yo me sostengo de esa palabra, ¿sí? Eh, no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Me sostengo de esa palabra. Si estás batallando con algo de salud, ¿qué dice la palabra? Soy sano por las llagas de Cristo Jesús. Entonces, tengo esa palabra de qué sostenerme y entonces me voy a agarrar de ahí y voy a, como dice Pablo a Timoteo, pelear la buena batalla de la fe. Es agarrarme de la promesa, de la palabra de Dios, creerla y no soltarme, vea lo que vea, sienta lo que sienta, y voy a estar orando, clamando, declarando lo que Dios dice de mí en su promesa hasta que yo la vea. Tipo lo que hizo Jacob con el ángel cuando se fue. Dice la palabra de Dios que cuando se aparta de las tiendas de campaña Jacob, porque tiene miedo de que va a venir el hermano, se acerca el ángel y lo ve y empiezan a luchar y el ángel le dice, ¿sabes qué? Déjame ir, ya está amaneciendo. ¿Qué le dice Jacob? No te dejaré hasta que no me bendigas. De aquí no me muevo hasta que no vea la respuesta a mis oraciones. Dice la Biblia, sabemos que Dios escucha y si sabemos que Dios escucha, sabemos que tenemos las peticiones que conforme a su voluntad le hayamos hecho. Entonces, de aquí, bueno, tú dijiste, Padre, que soy sano y en el nombre de Jesús yo
claro que soy sano, lo voy a estar orando y declarando hasta que lo vea, porque tu promesa es cierta, sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Dios dijo y Dios lo va a hacer. Entonces, agarrarnos de esa promesa, no sé cualquiera que sea la necesidad. Yo no sé cuántas promesas hay en la Biblia. Hay gente que habla de 7,000, otros dicen que son 33,000. No sé, no las he contado. Lo que sí sé, que para cualquier necesidad que tú pudieras tener, hay una respuesta en la Biblia. Cualquiera, salud, paz, seguridad, finanzas, lo que tú necesites, hay una respuesta en la Biblia. Tienes que conocer la Biblia, tienes que leer la Biblia, y para poder conocerla. La Biblia es un testamento que Dios nos ha dado. Murió el Son testador. 23,508. 23,508. 23,508. Ok, te creo, no las he contado, pero qué bueno. O sea, imagínate, eh, ¿quién de nosotros ha tenido más de 23,000 necesidades para tener una respuesta de esta en la Biblia? Pues ninguno de nosotros. O sea, unos tienen una necesidad, otros otra, pero no tenemos tantas. O sea, Dios siempre tiene más abundantemente de lo que pedimos. De hecho, dice la Biblia que hay 7 salidas para cada problema, mínimo. 7 salidas para cada problema. Obviamente, si estás viendo el problema, si están tus ojos puestos en el problema, pues difícilmente vas a ver la salida. Pero si tus ojos están puestos en Jesús, entonces es más fácil que veas la salida. Dice la Biblia, creo que es en 1 Corintios 10:13, dice que no seremos probados más allá de lo que podamos resistir, que Dios va a traer juntamente con la prueba la vía de escape o la salida, siempre hay una salida. Y en Hebreos dice que pongamos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces mis ojos siempre deben estar puestos en Jesús. Jesús es la palabra. Entonces es más fácil porque tengo algo tangible. La palabra no es intangible, ahí está. La tienes en la mano, tienes tu Biblia en la mano, la puedes leer, la puedes escuchar, ¿sí? Y la puedes escribir, la puedes declarar, ¿sí? Y de hecho, aconseja la misma Biblia que anotes la promesa y que la pongas pegada en la pared en alguna, para cada vez que pases, la leas y la declares. Dios dice esto de mí. ¿Sí? Cuando Jesús tenía necesidad, cuando tuvo hambre, llegó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cada prueba, cada necesidad que tenía Jesús, el enemigo llegaba y decía, pues haz esto. No, decía, la Biblia dice esto. Y lo que dice la Biblia es lo que vamos a hacer. Entonces, cada vez que tengas una necesidad, cada vez que tengas un problema, dices, escrito está, soy sano por las llagas de Cristo Jesús. Escrito está, la paz que sobrepasa todo entendimiento reinará en mi corazón. Escrito está, Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo a su riqueza y gloria en Cristo Jesús. Escrito está, Dios educará a mis hijos. Escrito está. O sea, no sé, cada uno sabe que está cargando. ¿Sí? Aprende a dejar tus cargas sobre Jesús, pero no nada más es dejar tus cargas sobre Jesús, sino estar diciendo lo que dice la palabra, como dice en Romanos, hablando las cosas que no son como si ya fueran, hablando lo que no es para que sea. O sea, no es la sanidad en este momento, pues entonces hablo lo que no es, que es sanidad, para que se vea la sanidad en mi vida, para que se vea la prosperidad en mi vida, para que se vea la paz en mi vida. Cualquier cosa que se venga para que yo lo pueda ver en mi vida. ¿Ven? Bueno, ya se nos fue el tiempo, nos quedan 3 minutos. Pepe, ¿quieres orar, Sí, porfa? sí, ¿sí me escuchan?
Sí. Bueno, yo Te damos quisiera. gracias, Señor, por tu presencia. Principalmente te pedimos, Señor, que destierres toda Amén. violencia, toda pandemia, toda ley aberrante que quieren seguir imponiendo estos seres oscuros. Te damos muchas gracias porque sigues educando y enamorando a nuestros hijos, a nuestros nietos, los pones Amén. por cabeza, les das su pareja idónea en tu tiempo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque todos nuestros enemigos, sin excepción, juntamente con los que han intervenido, están interviniendo o siquiera pensaban intervenir, y han sido vencidos para siempre por el poder de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque envías sanidad en el alma y sanidad física a todos nosotros, todos los familiares, todos los enfermos del mundo, porque consumes con tu fuego lo que no te agrade de cada uno de nosotros. Nos enamoras para estar cada día más en lo tuyo y menos en lo de nosotros. Y te damos muchas Amén. gracias porque nos inundas de dinero, de salud, Amén. de protección, de más días y años de vida en paz, de Amén. prosperidad, con todas nuestras facultades al 100, pero sobre Amén. todo, gracias porque nos llenas de sabiduría de lo alto, de fe, de paz, de amor a ti, de humildad, gratitud, obediencia, disposición, disponibilidad, de valor y de Amén. servicio y de amor al prójimo. En el nombre Amén. de Jesús, amén. Amén. Bueno, Amén. gracias por haberse conectado. Nos vemos primero Dios el próximo jueves. Que Dios les bendiga abundantemente a todos y cada uno de ustedes. Gracias por haberse Gracias, conectado. igualmente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, que Dios los Bendiciones para bendiga. todos. Buenas noches. Dios les bendiga. Estén bien, sigan bien. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias por haberse conectado Gracias, también. igual. Buenas noches. Buenas noches. También gracias por su fidelidad a todos los que se conectan cada jueves. Dios les siga bendiciendo. Nos vemos. Gracias igualmente. Hasta luego, que estén bien. Bueno, vamos a